Gracias, María. Muchas gracias a vosotros. Buen día. Tenemos también con nosotros a Alexis Ortega, director general técnico de Finagentes Gestión. Alexis, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, decíamos, dato de inflación general que decepciona, si se puede llamar así, al hecho de que no haya bajado como se esperaba y se quede en línea con cómo estaba el mes anterior. Subyacente, que solo si la contabilizamos como inflación sin energía y alimentos, que baja más de lo que se esperaba. Una de cal y una de arena. La subyacente es lo que mira el Banco Central Europeo. La general parece que poco a poco ha quedado más relegada al segundo plano para Christine Lagarde. ¿Qué te parecen estos datos, Alexis? Bueno, en general yo creo que los bancos centrales están centrándose sobre todo en la subyacente debido a la alta volatilidad que tiene el indicador general. De hecho, realmente lo que la fotografía un poco que nos presenta el dato nos viene a decir, bueno, pues que la inflación general es un poco en estos momentos rehén de la subida de los precios energéticos que hemos tenido en agosto y que de alguna manera han desdibujado un poco ese proceso de una menor inflación. Aún así, yo creo que la inflación subyacente, siendo importante, un 0,3% de incremento de la inflación subyacente es todavía un incremento excesivo. Tenemos que plantearnos incrementos de la inflación del orden mensual, me refiero, del orden del 0,1, 0,2 aproximadamente, para plantearnos una idea de que nos alcancemos a ese absurdo objetivo del 2% de incremento interanual de la inflación, que es lo que ellos definen, o los bancos centrales en este momento definen como estabilidad de precios. Con lo cual, de alguna manera, inflación general rehén de los precios energéticos, que es lo que ha pasado, y por lo tanto, de alguna manera, ha sorprendido, pero en cualquier caso la verdad es que parece un cierto modo lógico. Y luego la inflación subyacente, de alguna manera, se ha cumplido el objetivo, pero o las expectativas del mercado, digamos, pero es que un 0,3% de incremento mensual de la inflación subyacente yo creo que es un incremento que no nos podemos tolerar, sobre todo si queremos cumplir ese objetivo, como decía antes, de estabilidad de precios alrededor del 2%. Otra de las claves, yo creo, en este dato de inflación, sobre todo, también es, Alexis, el dato en términos mensuales, ¿no? Porque es verdad que quizá esto nos puede transmitir más a corto plazo cómo se están moviendo los precios. Y aquí, por ejemplo, en la general vemos que mensualmente hemos pasado de una deflación, de una caída de los precios del 0,1 a una subida del 0,6%. Sí. En la subyacente, lo mismo, de deflación del 0,1 a una subida de precios subyacentes del 0,3%. Aquí entiendo que no tenemos esos efectos de base quizá que sí teníamos en términos energéticos en la anual, porque desde Línea ayer lo decían así, que en agosto del año pasado habían bajado mucho los precios energéticos y que por eso estamos viendo esa diferencia. Pero en términos mensuales, ¿qué es lo que nos puede explicar, cómo se puede explicar esta subida de los precios? Esto que estás comentando tú es importante, porque yo llevo insistiendo de que la tasa interanual de alguna manera nos un poco aleja de la situación real de lo que está pasando realmente con los precios, puesto que la tasa interanual lo único que nos hace es medirnos con respecto a lo que pasaba hace un año. Los análisis generalmente que en esta situación de distorsión del indicador, me gusta centrarme mucho en el indicador mensual, por eso antes hablaba de un incremento del 0,3% que me parecía excesivo. La verdad es que el mes anterior había sido un mes relativamente bueno, con una caída del 0,1%, y eso de alguna manera podría darnos lugar a plantearnos que la inflación por fin estaba algo controlada, pero desde luego un 0,3%, aunque fuera la previsión del mercado, es una buena noticia que se haya cumplido, pero en cualquier caso no es una buena noticia con respecto al concepto de estabilidad de precios. Da la casualidad de que generalmente antes de todo esto de la pandemia y de la guerra de Ucrania, prácticamente los incrementos mensuales de media, aproximadamente, y sin tener en cuenta, rondaban ese 0,1, 0,115, 0,2, que de alguna manera nos hacía más fácil compatible la inflación de ese 2% de estabilidad de precio. Pero es que últimamente estamos teniendo de una manera relativamente bastante habitual, aunque con fuertes altibajos, que la inflación se está concentrando en niveles del 0,3% mensualmente, con lo cual de alguna manera eso nos indica que no está controlada la inflación, por mucho que al final la tasa general suba o baje, etcétera, puesto que, como le digo, está muy interrelacionada con la tasa interanual, pero en estos momentos la tasa interanual está lejos de decirnos cómo se está comportando realmente la inflación. En estos momentos, si miramos el índice, no tanto la evolución ni mensual ni interanual,
Lo que realmente hemos tenido es, a partir del año 2023, es un incremento de los precios, frente a una situación en la segunda mitad del 2022 donde prácticamente habíamos hablado y se estaba viendo alguna estabilidad en los precios. Si lo comparábamos interanualmente nos daban aquellas locuras de inflación, pero si mirábamos el índice tal cual, lo que estábamos teniendo era una cierta estabilidad. Ahora, desde el año 2023, prácticamente de inicio, se ha vuelto otra vez el índice a subir, y es lo que ahora mismo se está reflejando en las interanuales. Y ese es el problema, esa es la verdadera medición que tendríamos que hacer de la inflación. ¿Qué puede hacer ahora el Banco Central Europeo, Alexis? Porque Lagarde, en su discurso en Sintra, acababa diciendo que no podíamos cantar victoria todavía, e incluso citaba las palabras segunda fase, ¿no? Esas dos palabras tan temidas sobre lo que puede suceder con la inflación. ¿Crees que esto puede ser el inicio de esa segunda fase inflacionaria? Porque la realidad es que los salarios han subido. En Alemania, lo contábamos el otro día, están en récord la subida ahora mismo de los salarios. Me parece que estaba por encima del 6%, y que desde que hay registros desde 2008 era la subida más alta que se ha registrado. Entonces, ¿hay segunda fase o no hay segunda fase de inflación? Bueno, digamos que en cierto modo el problema de la inflación, obviamente los salarios luego de alguna manera pueden acelerar el problema de la inflación, puesto que de alguna manera enquista el problema, pero desde luego el problema de fondo de la inflación no es una inflación salarial, es un problema de una política monetaria extremadamente laxa con respecto a lo que realmente nos enfrentábamos con el tema de la pandemia, y una política fiscal absolutamente laxa también motivado por el tema de la pandemia. Lagarde de alguna manera está tomando decisiones con respecto a la que es la política monetaria, y está reduciendo obviamente la oferta monetaria para controlar la inflación, pero desde luego los gobiernos de alguna manera no están haciendo nada. ¿Qué es lo que puede hacer el Banco Central Europeo? Pues lo que le pido prácticamente a casi todos los bancos centrales del mundo, que es: en este momento no puedes convertirte en el único soldado contra la lucha de la inflación. Necesitamos la colaboración de los gobiernos para el control de la inflación. Y me resulta curioso que en este momento los bancos centrales, cosa que era bastante habitual en otras épocas, no estén hablando de este tema, sino que prácticamente se hayan convertido en el único soldado en esta guerra y pretendan resolverlo solamente con política monetaria. Yo creo que se necesita política fiscal para controlarla. Si no hay política fiscal, obviamente continuará la presión de los precios y obligará a los bancos centrales a subir los tipos de interés más de lo que sería deseable, con un problema muy importante, que es que el decalaje de la política monetaria sobre la actividad económica yo creo que es mucho mayor que el decalaje de la política fiscal, con lo cual de alguna manera nos encontraríamos con que subiríamos demasiado los tipos de interés y podríamos llevar a la situación económica a una situación difícilmente resoluble con una inmediata bajada de los tipos de interés posteriormente. Isabel Schnabel, de hecho, ha dicho que no cree que Europa esté al borde de una recesión, pero si siguen subiendo los tipos de interés, no sé hasta dónde puede aguantar la economía europea. Bueno, los banqueros centrales han sido bastante, bueno, en general todos los economistas nunca hemos visto una recesión hasta que nos ha dado contra la pared directamente, puesto que prácticamente nos gusta no verla directamente. Pero los banqueros centrales, de alguna manera, yo creo que en este sentido son arte y parte, y de alguna manera siempre pretenden dar la sensación de que van a controlarlo todo cuando son humanos, no controlan absolutamente la realidad, y la realidad es absolutamente incontrolable. La verdad es que cada vez que oigo a un banquero central hablar de que no va a haber una recesión, yo creo que las probabilidades de recesión aumentan. Pues Alexis Ortega, director general técnico de Finagentes Gestión, muchísimas gracias, como siempre. Hasta la próxima. Y tenemos con nosotros